Buenas tardes desde Isla Negra para los queridos nerudianos. Seguimos trabajando. No se imaginan ustedes la cantidad de gente, de turistas que ha venido acá a visitarnos a Isla Negra. Y les he hablado de esto que estamos realizando, de estos archivos nerudianos que estamos lanzando a la red. Y realmente lo encuentran fantástico porque se van a interiorizar mucho más sobre el tema de Pablo Neruda, porque muchos hablan de él muchas cosas, pero no tienen idea realmente de lo que ha sucedido con él en su vida. Sí que es bien importante lo que estamos haciendo. Y bueno, agradecimiento a todos nuestros poetas que nos están colaborando, a Cristina Labat, que desde Francia nos hace una pequeña traducción. Luego va a venir José Hilton Rosa también a presentarnos algo la próxima semana en portugués. Ah, qué Así que bonito. vamos creciendo para entregar un poco más de diversidad a los diferentes pueblos para que se entienda. Así que vamos a iniciar hoy día el siguiente capítulo con Cristina Labat, que nos va a presentar nuevamente una de sus traducciones. Adelante, Cristina Labat. Merci, Alfred. Bon. La construction de Pisagua. Les événements se précipitaient apparemment. Pablo a dit que constamment arrivaient des travailleurs fugitifs du charbon. Plus tôt dans la journée, il avait fait entrer au Sénat et assise dans les sièges somptueux du Parlement une pauvre femme en ayant avec 4 enfants, dont les maris étaient perdus quelque part. Des journalistes l'ont interviewé, dont ceux de l'unité de presse. Les mineurs devaient descendre à la mine accompagnés de 2 soldats, d'un socialiste, de 2 soldats et d'un socialiste. La répression était terrible. On les prenait la nourriture pour les réduire à cause de la femme, etc. Le gouvernement agitait un procès contre les parlementaires du parti. Pablo avait beaucoup moins confiance que la veille dans les événements à venir. On savait par les journaux qu'un camp de concentration pour 1000 personnes était en construction à Pisagua, jusqu'au de la persécution. Personne ne pouvait le dire. La maison de Pablo était presque seule. Il y avait l'air très vide, avec nous seulement, puis plus que Fuensalida et la Russie. Nous sommes arrivés relativement tôt. Nous nous sommes revenus que samedi midi dans la Peugeot que nous avons trouvé par hasard dans le centre, sur la rue Ahumada, et en nous promenant autour de Gare et Chavez, pendant que Laurita faisait quelques courses. Nous avons dû courir pour attraper Nicanor, le chauffeur. Plus tard, nous avons ramassé Fuensalida et la Russie. Pendant que je faisais une siesta, Pablo est allé voir le docteur Greuf et le docteur Lipschutz, qui venaient de rentrer des États-Unis. Dans l'après-midi, Regina achevait de peindre l'escalier métallique sous les grands marronniers qui commençaient à donner des feuilles vertes et sur le toit de la cabane. Sous un ciel pur, 4 ouvriers effectuaient les dernières réparations à cette installation qui n'avait plus d'objectif immédiat. Les discours imprimés que Pablo au Sénat inséré dans les tranviarios étaient arrivés, et Pablo me parlait de la voie de certains numéros aux Provences. Au crépuscule, nous allumions un feu dans la cheminée de la cabane et regardions comment se dégageaient des morceaux de pierre avec la chaleur du feu de camp. J'avais transporté le tolomiro de la cheminée à travers le jardin avec beaucoup d'efforts, car il était très lourd, et nous l'avions placé dans un coin à côté d'un banc construit dans le bâtiment. Pablo apportait des bougies et une bouteille de chacolis réserve, un cadeau de la Russie. Ce jour-là, Ángel et Albertina, Juvencio et Maria, Fernando et Mimi sont arrivés, et ils se sont tous installés dans ces décors sombres mais chaleureux. Nous avons commencé à nous sentir comme à d'autres moments, même si chaque instant reparaissait la réalité des événements qui avaient atteint Pablo. Il savait qu'à tout moment, il pouvait l'arrêter et le déporter ou le mettre en prison. Il refuse catégoriquement de se cacher. Il sait que s'il devait en tuer aussi comme tout le monde. Face à une agression à son domicile, ce qui n'était pas nullement exclu, nous avons pensé qu'il fallait prendre des mesures pour défendre ce livre. Cependant, la conversation générale était légère. La santé d'Angèle occupait plus de place que ces événements.
Il était de mauvaise humeur et était extrêmement injuste envers Albertine. Son diabète lui imposait un régime rigoureux qu'il ne pouvait supporter. Ils lui ont donné du vin et il s'est un peu égayé. Il a été dit qu'il serait au chômage par décret gouvernemental et pour toute expulsion, il toucherait un mois de salaire. Pablo m'a dit qu'il devait quitter la résidence de l'Alliance pour éviter dans la mesure du possible de nouvelles représailles. Et en me demandant ce que je pensais de Manuel Eduardo pour le remplacer. C'était l'occasion pour ceux qui avaient des sang dans les yeux de se battre contre le gouvernement. Notre crainte était son manque de scrupules. Cependant, Delia avait passé tout l'après-midi accommodant ses cheveux chez le coiffeur M. Paul, car elle disait que si on l'avait porté à Pisagua, elle voulait être prête. Bien sûr, Pablo a perdu 5 kilos de poids et dort très mal. Bravo. ¿Está bien? Oui, oui. Bueno, habíamos quedado resulta que había pasado con Parra, que no había podido leer lo que le había escrito Pablo Neruda. Muy fácil. Lo había puesto en la cartera de su abrigo marrón, imitación de piel de oso, habíamos dicho. Sí. Y al entrar a la sala se había sacado el abrigo poniéndolo en la butaca del lado, sobre la cual también el músico Armando Palacios, que participaba igualmente en la velada con los números de piano, había puesto su abrigo marrón, imitación de piel de oso comprado en Estados Unidos, casi en la misma tienda que el de Parra. Entonces, no hace mucho tiempo, ambos estuvieron allí últimamente, pues Palacios abandonó la sala en un momento determinado para ir a tocar a otra parte, seguramente, y tomó precipitadamente lo que creyó su abrigo y que era en verdad el de Parra. Cuando éste debía pararse a leer su encargo, se dio cuenta que no tenía el original al meter la mano en el abrigo. En cambio, encontró un par de guantes desconocidos y una lujosa polvera imitación nácar con un trozo de la tapa quebrada que yo vi en las manos de Nicanor cuando encontré a este en el hall de entrada, allí en medio de la gente que comentaba el chasco. Dicen que se alargaron muchos números del programa para dar ocasión de que apareciera el discurso perdido, en medio de la inquietud de las personas que sabían lo que pasaba. Albertina, que estaba en el anfiteatro con la Rusia, me contaba que con esta hacían grandes gestos a Parra en sus entradas y salían angustiosas después del discurso para que lo leyera. Por fin, lo que ellas sabían, ignorantes del problema. Este las miraba con una fijeza hipnótica, llena de horror que ellas no comprendían. Llamaron por teléfono a diversos sitios, enviaban emisarios, hasta que terminó la velada tal como dije. Ángel Cruchaga tuvo que improvisar unas palabras para Carranza en medio de todo para hacer tiempo. Don Miguel Cruchaga, que estaba en el proscenio, le dijo: qué lástima la plancha de este niño, por Pablo, creyendo que se trataba de un atraso simplemente. Cuando llegué estuve conversando con los diferentes grupos sobre lo acaecido. Nicanor soltó sus nervios conmigo y empezamos a reírnos de los detalles. Me di cuenta que Carranza estaba cerca y le dije que era improcedente tal actitud para con aquel. Nos callamos. Luego llegó Armando Palacios, muy apurado, reclamando su abrigo porque decía, echaba de menos sus guantes. En verdad, lo que lo preocupaba era la polvera. Cayó del cielo cuando supo lo que había sucedido. Esa noche, me parece, Carranza hizo la mejor propaganda para su comida. La gente más recalcitrante empezó a tenerle lástima. Pablo estuvo furioso cuando supo lo que había pasado. Parra no se atrevía a presentarse delante. Las cosas se fueron calmando de a poco. Al abandonar la cama, Pablo se entregó con mayor ardor a organizar la comida. Llamó para encargar el adorno de la sala. Rubén se encargó de la impresión de los menús. Se había hablado de que habría dos discursos, uno de Ángel y otro de Nicanor Parra. Días antes, una noche que bajábamos del museo, me dijo que pensaba hablar él como único orador. Le encontré razón, expresándole mi punto de vista de que esa era la oportunidad para poner ciertas cosas en su sitio. Que había una confusión alrededor del festejado y él podía aclarar un poco por qué se hacía el homenaje. No lo sabía exactamente yo mismo.
por la unidad espiritual americana, por un mayor conocimiento entre los escritores de los diferentes países, exaltación de la poesía, acogida cordial para el agregado cultural, etcétera, que pudiera influir a nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores para seguir el ejemplo, etcétera. De paso le dije, usted puede expresar lo que los escritores chilenos creen de su deber en el momento actual frente a los fenómenos sociales y todo quedará muy bien. Me escuchó tranquilamente sin interrumpirme, lo cual era un gran progreso en su actitud, pues antes arrugaba la nariz cuando le tocaba a Carranza. Perdón. Le agregué que cuando Albertina había pedido la adhesión de Bolodia a la comida, este había dicho que Carranza era un reaccionario y que no veía por qué le daban una comida que sí. Pablo era un amigo personal suyo, la comida se la ofreciera él. Más o menos lo mismo había dicho Antonio Aparicio a Tino. Se quedó silencioso un momento y luego me dijo, es un error creer que Carranza es un reaccionario. Hay que entender a los colombianos católicos. Sí, pero usted no sabe cómo luchó en Bogotá con Laureano Gómez. Tomamos un auto y nos fuimos a la casa de Carranza, hacia donde habían partido ya desde Los Guindos Rubén y Delia. Era la primera vez que yo llegaba a esa casa, frente a la plaza Pedro de Valdivia. Allí estaba Rosita, la mujer de Carranza, muy embarazada, y dos personas colombianas, más uno que se llamaba Frank. Hablamos de serpientes, Colombia y otras cosas. Había una silla mexicana pintada en tonos vivos que me gustó mucho. Tomamos whisky, que Pablo llevaba en 2 botellas para devolverlo, creo otras que le debía. Bueno, quiero decir que la amistad de Pablo por Carranza era cada vez más imperturbable. Esa noche, pensando siempre en lo que había dicho de él, volvió en el taxi a hablarme del asunto más o menos de la misma manera que antes, lo que quiere decir que seguía pensando en la cosa. Pero al día siguiente, me dijo Rubén, que había llamado temprano a Albertina para pedirle detalles de la conversación con Bolodia. Parece que Albertina le dijo algo referente a que Pablo estaba muy obligado con Carranza por su conducta en Colombia, cosa que le habría dicho a Bolodia en su alegato. Dice Rubén que Pablo se enfureció por tal aseveración repetida y le dijo, ¿quién te ha autorizado para andar diciendo que yo debo servicios personales a Carranza? En verdad, en este caso, el culpable era yo. ¿Para qué buscar una explicación a la solicitud de Pablo? Por esta persona había dicho alguna vez eso. Bueno, como dije al empezar esta nota, la comida resultó bastante lúcida, pero es evidente que Pablo se empleó a fondo. Casi todas las personas que estaban allí habían sido llevadas casi de la mano por él. Julita Cuevas, los Mori, Ana Laguirre, Mimi Humbert, Hernán López, no tenían que estar allí si no era por eso. Algo dijo finalmente Pablo en su discurso en el que yo le había soplado discurriendo días antes y quedó muy contento de que, en la respuesta, Carranza aludiera vagamente a las obligaciones señaladas. Al día siguiente, solo mientras nos paseábamos por el hall de su casa, antes de comer con un poco de frío que apenas amortiguaba el gran fuego de la chimenea, hablando del franquismo de Carranza, sin ascos de ninguna especie. Como antes, dijo con cierta preocupación que la comida política de lo sucesivo, tenía que verse vinculada al homenaje de recepción que había organizado. Y para el 7 de junio de 1946, lo que pasa es que Pablo está vivamente interesado en cuanto se refiere a su vida, y Carranza está obsesionado, literariamente, por él como poeta. Anoche, después de la comida que le daban en la Sociedad de Empleados de Comercio a Gregorio de la Fuente, fuimos a tomar una cervecita al barrio San Pablo, en contra de la opinión de Delia, naturalmente, que se resistía como si la llevasen a fusilar. Llegamos al Hamburgo, nos comimos un ajiaco y Pablo, al irse con Julio Arriaga, Ángel, Albertina y Delia, me dejó con Rubén y Carranza para que le mostrara el Zeppelin y el Hércules, sitios de nuestra vida juvenil.
La felicidad de los solteros, el 10 de mayo de 1947. Pablo llamó por teléfono al museo para que fuéramos a comer a los guindos. Aún no hace frío. Los guindos, les voy a explicar un poco qué es los guindos. Se ha hablado mucho de los guindos. Los guindos es un sector de la parte alta de Santiago. Está aledaño a la cordillera de los Andes. Son faldeos prácticamente de la cordillera de los Andes. Ese lugar siempre se llamó Los Guindos, porque eran lugares agropecuarios muy importantes antes de que se comenzara a construir tantas casas, tantas villas en esos sectores. Eso era Los Guindos, por eso habla ahí donde vivía Pablo. Aún no hace frío, decía. El otoño más tibio, más transparente, más largo ha sido el de este año. Fuimos. Había comida hecha por una empleada nueva que se llamaba Luisa. Estaban todos, solos. Se trataba del aniversario de la instalación de la casa. Hebele, Tino, Rubén, Regina y yo, Ángel y Albertina. La casa demasiado grande estaba fría, pero había fuego en la chimenea. Tomamos algún traguito. La comida luego, no sé cómo Pablo empezó a hablar de un tema para él favorito, la felicidad y el orden de que disfrutan los solteros. Fue a propósito de un señor cualquiera cuyo nombre es desconocido para mí, hermano o pariente de un personaje. Dijo que había estado en su casa una vez, no sé con qué motivo, y había encontrado los muebles en un orden perfecto, cada cajón con sus cosas. Aquí las camisas, allí los calcetines, acá las toallas. Abrió ese señor un compartimiento y, ¡oh, maravilla!, apareció un mazo de corbatas dispuestas en el más perfecto orden, las de lana, de seda, las rojas, las azules, etc. Se recordó a Mario Morel, que gozaba de las mismas prerrogativas desde que era soltero. Todos miraron a Delia durante la conversación, pues era el blanco de sus consecuencias. Desde que se casaban, los hombres perdían su orden natural. Pablo recordó entonces su vida de soltero en la India, cuando también disfrutaba de la soltería. Tenía un boy que le arreglaba todo, un boy llamado Brampi, de 22 años. Cuando salía del baño cada mañana tenía la camisa limpia, abierta, con todas las colleras puestas, los pantalones puestos de tal manera que solo tenía que meter los pies en ellos, planchados, flamantes, los calcetines, acá la corbata correspondiente, los calzoncillos encima de la cama, impecables. Una mangosta de Java. Cuando se fue a Java, lo primero que pensó fue llevarse a Brampi consigo, pero cuando contó su propósito a los ingleses, conocidos suyos, estos se horrorizaron. Era el boy, según ellos, más malo de toda la India. De tal modo estaban acostumbrados al buen servicio de ellos estaban, prácticamente educado para atenderlos. Pablo, sin embargo, se llevó a Brampi porque era el que le cuidaba una mangosta que tenía, un pequeño animalito de cola larga y hocico puntudo. Lo había criado desde chiquito, él dormía con él. Pegaba en su cara por las noches, en el hueco de su cuello. La gran particularidad de la mangosta es su acometividad contra la serpiente. Es el único animal que la vence en una lucha que es legendaria por la ferocidad y la astucia que emplea este animalito. Pablo no lo cree. Sabe defenderse y no se deja morder simplemente. Pues un día apareció una serpiente en la calle del barrio donde vivía. Los chiquillos se alborotaron grandemente y Brampi vino corriendo a decirle que se presentaba la gran ocasión de demostrar las potencias centrales de la mangosta. Pablo dice que llevó a su animalito y lo soltó seguro de que iba a ser espectador de una gran batalla que terminaría, como es sabido, en forma sangrienta, pero a favor de la mangosta. Pues no hubo nada de todo eso. El animalito corrió rápidamente hacia donde estaba el reptil y luego de llegar a su lado y ver de qué se trataba, retrocedió y despavorido fue a ocultarse donde pudo. Había buenas ensaladas, puré, 2 platos guisados, un espléndido postre hecho en la cocina, todo producido por la nueva empleada. Qué lejos parecen los tiempos de Baldomero, el pirata, cuando apenas se comía y el dinero de toda la casa iba a parar a sus bolsillos. Después Pablo contó el caso de un español, cuyo nombre no recordó muy bien,
Torres a Torres, socio de Montero, que casi vino en el Wimper. Murió hace poco, más de un año. En sus papeles de póstumo se descubrió que era espía de Franco. Era un gran técnico. Nadie ni su mujer sabía nada de sus actividades. El día que le dio el ataque mortal, ella recibió un llamado telefónico que le recomendaba quemar sus papeles. No lo hizo. Las pérdidas de Delia. La otra historia divertida fue la pérdida de unas llaves de Delia en casa del señor Lipschutz. Según Pablo, varios sabios que estaban presentes, varios premios Nobel, como dijo pintorescamente, andaban debajo de las mesas en cuatro patas buscando las tales llaves. Algunos hasta habían sentido cuando rodaron. La hormiga las sacó de su bolsillo, de su bolso al final. Pero lo gracioso era lo que había dicho el doctor Lipschutz. Sí, mi querida Delia, las mujeres deben tener siempre la llave y la culpa. Todo esto salió a colación porque Hebel empezó a hablar del encanto, una pesada atmósfera política de Santiago el 26 de octubre de 1947. Llegué el lunes 20 de Buenos Aires, donde estuve 2 semanas completas. Allí supimos el famoso complot yugoslavo inventado por el gobierno de Gabriel González Videla para romper relaciones con ese país y luego con Rusia y Checoslovaquia, al mismo tiempo que el Brasil. Ya en Buenos Aires la noticia del primer momento se fue deshaciendo rápidamente en los periódicos, hasta aparecer solamente un parrafillo insignificante arrinconado en cualquier parte. El mismo día que llegué fui por la noche donde Pablo. Vinieron a comer Fraser y las hermanas de Helio, que le acompañaban. Se conversó poco de la situación política. En un pie de página dice: el enfrentamiento del presidente Gabriel González Videla, 1946-1952, con el Partido Comunista se debió principalmente a la presión de Estados Unidos al comienzo de la Guerra Fría. El historiador Tulio Halperin Doughi escribió en 1947, cuando desde Francia a Italia hasta el Brasil, los comunistas dejaban de ser bien vistos y los partidos que habían sido sus aliados se alineaban disciplinadamente para la Guerra Fría. González Videla se convirtió también, con su impetuosidad características, a esta nueva política. Sus antiguos aliados de la izquierda pasaron del gobierno a la ilegalidad simbolizada ante el mundo en la fuga del país de Pablo Neruda, gran poeta a la vez que senador comunista, Historia Contemporánea de América Latina, Alianza Editorial Madrid 1972. El avance electoral del Partido Comunista en las elecciones municipales de abril 1947 provocó alarma. En los meses siguientes, las movilizaciones sociales fueron reprimidas con dureza. El gobierno tuvo del Congreso facultades extraordinarias, entregando la represión a autoridades militares. Miles de trabajadores fueron despedidos. En octubre del 47, los ministros comunistas salieron del gobierno. Se impuso censura de prensa y radio y se abrió el campo de concentración de Pisagua, donde fueron confinados cientos de militantes, mientras muchos otros eran relegados a zonas aisladas. En 1948, el Congreso aprobó la Ley de Defensa Permanente de la Democracia, que ilegalizó al Partido Comunista y privó de derechos políticos a sus afiliados. El gobierno siguió gobernando con facultades extraordinarias. La Ley de Defensa de la Democracia estuvo vigente hasta 1958, cuando fue derogada en las postrimerías del gobierno de Carlos Ibáñez, que sucedió al de González Videla. Entonces, como decía, se conversó poco de la situación política, como decía Pablo, al día siguiente por la noche. Caminando hacia el local de la Alianza me encontré con Echegaray y luego con Carlito Vasallo y me comunicaron que había orden de prisión contra todo el Comité Central del Partido Comunista y además una orden de clausura para el siglo, la que se suponía se estaba cumpliendo en ese momento, 20 horas. Esa noche comí con Rubén, eslava y Juvencio, en el Vietnam. Una pesada atmósfera empezaba a extenderse por la ciudad. Había toda clase de rumores acerca de las medidas represivas puestas en práctica por las tropas en Lota. Los diarios del miércoles traían en grandes titulares noticias sobre el supuesto complot para justificar las órdenes de prisión. Había 65 en manos de investigaciones
pero se supo luego que solo se había dado cumplimiento a 5. Julieta Campuzano, regidora comunista, elegida por la primera mayoría en Santiago, entre otros, embarazada a punto de tener un hijo, había alumbrado a las 5 de la mañana y en manos de la policía. Los teléfonos estaban controlados y se suponía que el de Pablo particularmente. Llamé a los guindos esa mañana para saber novedades y solo encontré a Adún, pues Pablo y Delia andaban fuera. Muy inquieto por lo que pudiera suceder, hablé con Albertina por la tarde y esta me dijo que Rubén estaría en el Viena a las 8 de la noche y que de allí iría a buscar a Pablo al Senado. Me fue a esa hora directamente al Senado, donde esperé largo rato que terminara la sesión cuando se trataba del proyecto económico de Jorge Alessandri, ministro de Hacienda. Salió acompañado de Carlos Contreras Labarca y otro señor, además de Delia. Como todos no cabíamos en el auto Peugeot, me fui caminando con Delia hasta la Antilla, donde nos recogería Pablo en un momento más tarde de regreso del Comité Central. De pasada recogí a Rubén, que estaba en el Viena. Como ya dije, y frente a la Antilla, todavía encontramos a Tino, que fue a buscar a Chevrolet. Pablo entró como a las 9:15. Rápidamente y sin querer sentarse nos hizo salir del bar en el menor tiempo posible. La situación es muy grave, alcanzó a decir en voz baja, para que me vean aquí como si no ocurriera nada. Unos en el Peugeot y otros en el micro, nos fuimos a los guindos, más o menos preocupados por todo lo que pasaba. Durante la comida, Pablo habló del discurso de Carlos Contreras en el Senado y de una interrupción suya. Dijo también que Horacio Walker le había asegurado que ellos, los conservadores, no aceptarían que se cancelara el fuero a los parlamentarios comunistas, pero dijo algo más todavía sobre una conversación tenida en el viejo Alessandro, con el viejo Alessandro, en la cual éste le contó que entrevistaba a los, con el entrevista. Este le contó una entrevista con el presidente. Este hombre está loco, habría manifestado. Me ha dicho a gritos que a los comunistas lo matan a él o a él mata a los comunistas. Yo le dije, contó Alessandri, que tomara en cuenta que los comunistas eran 100.000 y entonces se corrigió diciendo, o yo lo domino a ellos. Esa noche Pablo no creía que les quitasen el fuero y, a pesar de todo, se veía más o menos tranquilo hablando cerca de la chimenea con Mario Morel, que había llegado a comer con fue salida. Nos dijo incluso que se le ocurrió que no tomasen preso a nadie de los que estaban allí, excepto a Tina y a Hebele por no ser chileno. Hablando durante la comida sobre Gabriel González Videla y las medidas que estaba poniendo en práctica, dijo que era traidor neto, un ser despreciable de la peor especie. Agregó que lo creía capaz de todo, de llegar a todo. Examinando su furor represivo, le dije que a mi juicio era solamente un hombre débil de carácter influenciable en extremo, que carecía de ideas y se dejaba arrastrar por simples impresiones, incapaz de persistir en nada. Pablo me dijo que eso mismo pensaba Jaime Larraín, que tal vez era eso verdad. El día 21 debía celebrarse en su casa una fiesta para reunir fondos con no sé qué objeto para el Partido Comunista, que habían llamado consagración de la primavera. Las invitaciones estaban hechas y todo había quedado en suspenso. Al fondo de la quinta se estaban dando, no obstante, los últimos martillazos para terminar la cabaña abierta, construida encima de unos escalones de piedra que serviría de escenario para las representaciones. En el programa va inserto un poema de Garcilaso sobre la primavera, con un farol del palanquero ferroviario que Pablo había comprado en uno de sus tantos escarceos por los boliches de compraventa. Fuimos a ver el estado de la construcción. Estaba casi lista. Los grandes troncos a ambos lados, coronados de piedras, las murallas de lampazo y una escala en espiral, metálica, agregado al margen izquierdo que estaba pintado de colores vivos. Recuerdo que en el curso de la conversación, esa noche, nos contó la opinión personal de Alessandri sobre la situación política. Creía, y se lo manifestó en la entrevista ya aludida, que Gabriel González Videla no duraría mucho en el poder y caería de un momento a otro. Eso puede suceder en cualquier momento, le replicó Pablo.
En cuanto usted dé un rugido, don Arturo, los comunistas le seguiremos y lo seguirá todo el pueblo con nosotros. Estoy viejo ya, hombre, para rugidos, había contestado. Ni yo ni ninguno de mis hijos tenemos interés en el poder, pero lo dijo sonriente y jovial. La intervención de Pablo en el Senado se refirió al caso de Julieta Campuzano y su alumbramiento provocado por la violencia policial. Lo consignó aquí porque recuerdo ahora el tecleteo de la máquina, protegido prácticamente por el león que le permitió meterse sin tener derecho en el debate económico. Habló de denunciaría ante toda América estos hechos usando de su voz que a veces tiene la virtud de traspasar las fronteras. Esa noche nos vimos en el auto de Mayo. Pero antes de cerrar lo ocurrido allí, debo anotar todavía lo que dijo Tino acerca de la posición argentina. Le habría contado un amigo que Perón estaba trémulo de indignación ante la ruptura chilena con Rusia, de acuerdo con Brasil, considerándola una deslealtad incalificable para su país. Pablo, en esta oportunidad, habló de señalar estos hechos en un discurso próximo en el Senado. Al día siguiente, o sea, el jueves, Regina me llamó temprano para que fuéramos al Senado. Almorcé con ella en su casa y previamente, de acuerdo con Delia, por teléfono, nos fuimos allá. Llegamos a la secretaría del PC, del Partido Comunista, que naturalmente estaba solitaria debido a las órdenes de prisión que abarrían en los elementos más activos del partido. Hablamos con el secretario, el cual, llamando a un portero, pidió 2 entradas para que subiéramos a las tribunas. Llegó el alférez preguntando por Diego Muñoz, que estaba escondido en alguna parte. Como Delia demoraba demasiado, subimos. Estaba hablando Allende de un modo muy brillante, pidiendo explicaciones al gobierno por los graves sucesos producidos. Aburrido de los discursos que trataban del impuesto del cobre, que la derecha finalmente rechazó, me fui al museo dejando a la hormiga en las tribunas diplomáticas. Pero a las 8 bajé a su casa, y pronto pasó Pablo a recogernos para ir a comer a Los Quintos. La construcción de Pisagua. Los sucesos se precipitaban al parecer. Pablo habló de que llegaban constantemente obreros prófugos del carbón. Ese mismo día había hecho entrar en el Senado y sentarse en las sillas de felpa del Parlamento a una pobre mujer harapienta con 4 hijos, cuyo marido andaba perdido por ahí. La entrevistaron los periodistas, inclusive los de la Unité Press. Los mineros tenían que bajar a la mina acompañados por 2 soldados y un socialista. La represión era terrible. Se les quitaba los alimentos para reducirlos por el hambre, etc. El gobierno agitaba un proceso contra los parlamentarios del partido. Pablo tenía mucha menos confianza que el día anterior en los acontecimientos venideros. Sabía por los diarios que en Pisagua se estaba construyendo un campo de concentración para 1000 personas. ¿Hasta dónde llegaría la persecución? Nadie podía decirlo. La casa de Pablo estaba casi sola y se veía muy vacía, con nosotros únicamente, Amasti, Fuensalida y la Rusia. Nos vimos efectivamente temprano. No volvimos sino el sábado a la hora del almuerzo en el Peugeot que encontramos por casualidad en el centro de la calle Ahumada, dando vueltas alrededor de Gaps y Chávez. Mientras la Laurita hacía unas compras, tuvimos que recorrer para alcanzar a Nicador, el chofer. Recogimos después a Fuensalida y a la Rusia, mientras yo dormía siesta. Pablo fue a ver al doctor Korev y el doctor Lifwich, que acababa de regresar de Estados Unidos. Regina regresó por la tarde de pintar la escalera metálica, bajo los grandes castaños que empieza a dar hojas verdes, y en el techo de la cabaña, bajo un cielo purísimo, 4 obreros hacían los últimos arreglos de aquella instalación que ya no tenía un objetivo inmediato. Había llegado el discurso impreso de Pablo en el Senado, inserto en el tranviario, y Pablo me habló de enviar algunos números a las provincias. Al anochecer encendimos fuego en la chimenea de la cabaña y vimos allí cómo saltaban los trozos de piedra con el calor de la fogata.
El tolomiro de la chimenea lo había llevado yo a través del jardín con gran esfuerzo, pues es muy pesado, y lo habíamos acomodado en un rincón junto a un banco empotrado en la construcción. Pablo trajo unas velas y una botella de chacolí reservado, regalo de la Rusia en ese día. Llegó Ángel y Albertina, Juvencio y María, Fernando y Mimi, y todos fueron acomodándose en aquel oscuro pero tibio escenario. Empezamos a sentirnos como otras veces, aunque a cada momento reaparecía la realidad de los acontecimientos que alcanzaban a Pablo políticamente. En pequeñas conversaciones entre nosotros hablábamos de que Pablo sabía que de un momento a otro podían detenerlo o deportarlo, deportarlo o ponerlo en prisión. Se negaba a ocultarse rotundamente. Decía que también tenía que sufrir lo suyo, como todos. Ante un asalto a su casa que no se descartaba de ningún modo, pensábamos que debía tomarse alguna medida para defender sus libros. La conversación general, sin embargo, era despreocupada. La salud de Ángel ocupaba más lugar que los otros sucesos. Estaba de un humor pésimo y era injusto en extremo con Albertino. Su diabetes le imponía un régimen riguroso que no podía soportar. Le dieron un poco de vino y se animó un poco. Se dijo que quedaría cesante por un decreto del gobierno y por todo desahucio tendría un mes de sueldo. Pablo me habló de que debería dejar la presidencia de la Alianza para evitar en lo posible mayores represalias, preguntándome qué me parecía Manuel Eduardo Hafner para reemplazar. Era una oportunidad para él que traía sangre en el ojo por luchar contra el gobierno. Nuestro temor era su falta de escrúpulos. Sin embargo, Delia había pasado toda la tarde en la peluquería donde Monsieur Paul arreglándose el papel, pues decía que si la deportaban a Pisagua, quería estar lista desde luego. Pablo ha bajado 5 kilos de peso y está durmiendo muy mal. En el pie de página dice que la Alianza de Intelectuales de Chile fue fundada el 7 de noviembre de 1937 en el Salón de Honor de la Universidad de Chile. Primer presidente de ella fue Pablo Neruda. La alianza agrupó a intelectuales artistas de todas las ramas de la cultura, comprometidos en la defensa de la democracia y la libertad y la oposición al fascismo. Tuvo filiales en Valparaíso, Concepción, Antofagasta, Temuco, Rancagua, San Felipe y otras ciudades. En calle Estado, tercera cuadra en Santiago, estuvo la sede de la Alianza, a la cual pertenecieron cientos de intelectuales, entre ellos Juvencio Valle, Tomás Lago, Sergio Larraín, García Moreno, Bernardo Leighton, Humberto Díaz, Casanueva, Alberto Romero, Francisco Coloane, Carlos Vicuña Fuentes, Manuel Eduardo Hafner, Guillermo Labarca, José Santos González Pera, Gabriela Munati, Macario Cotapo y Roberto Mes, entre varios.